Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Y bien, Demar, estamos en una situación crítica en la economía colombiana y nadie habla del tema, ¿no? O hablan muy poco del tema. Las utilidades de los bancos se reducen a la mitad y algunos dirán, pobrecito Luis Carlos Sarmiento está ganando menos dinero. Pobrecitos los que no le pagaron a los bancos de ese gran banquero que es Luis Carlos Sarmiento, porque eso es cartera mala, eso es cartera vencida. Ecopetrol gana la mitad y eso a nadie le importa. Gobierno, ¿de dónde va a sacar el dinero que necesita si la vaca lechera, la gallina de los huevos de oro no le está produciendo porque los impuestos, porque las ganancias se vinieron a la mitad? Entonces, ponga más impuestos. ¿Para que los pague quién? ¿Para que los pague quién? Y entonces ahora dice, multiplique la inversión y multiplique la inversión no pagando la deuda. Eso parece un chiste, pero no es un chiste. Demar, la situación es crítica, pero va a ser peor, ¿no? Pues evidentemente, doctor Fernando, con los disparates del presidente Gustavo Petro, que pareciera estar desde la sala de su casa dirigiendo el país y como si se tratara de ir a comprar o no la carne, más o menos es el talante que tiene Petro. Y lo más grave de todo esto es que tiene un ministro de Hacienda que lo está secundando y no le está diciendo si está bien o está mal, o por lo menos reparando en cuanto a la idea que ha sacado Gustavo Petro de romper la regla fiscal. Y el ministro se pronuncia y mire usted cómo lo hace. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda. Es que prioriza pago de deuda sobre inversión. Y cuando un país está en un proceso como el que tenemos hoy de desaceleración económica fuerte, la inversión hay que reactivarla. Y entonces hay que reducir el pago de deuda para aumentar la inversión. Eso rompe regla fiscal. Lo que hicimos en el presupuesto de 2024 fue bajar 10 billones el pago de deuda y subírselos a inversión. Necesitaríamos poner mucho más en la inversión porque la reactivación económica depende de eso. La deuda no reactiva el pago de la deuda no reactiva la economía. La inversión sí la reactiva y en este momento necesitamos que la inversión pública y la inversión privada se pongan en sintonía para recuperar varios sectores del economía, entre ellos la costa. Es decir, se avecina una modificación de la regla fiscal. ¿Han pensado en llevar una modificación al Congreso? Yo diría que eso es un proceso de que vale la pena empezar la discusión, porque esa modificación, cualquiera que ella sea, la aprueba el Congreso. No la aprueba el gobierno por decreto, la aprueba el Congreso. Significa que hay que desarrollar todo un proceso. Lo que sí quiero recordarles es que en pandemia se suspendió la regla fiscal. Entonces uno tiene que pensar en mirar alternativas. Lo que es cierto hoy es que necesitamos reactivar la inversión. Necesitamos reactivar la inversión. Qué descubrimiento, ¿no? La inversión es lo productivo. Pero además, doctor Fernando, claro. ¿Cómo compara el ministro el tema de pandemia con lo que está pasando actualmente en Colombia? Qué horror. La pandemia fue un problema universal. La economía del mundo entero se desquició. La situación era otra. Claro. Pero ahora pues el ministro dice que es lo mismo y que va a reducir el pago de la deuda. ¿Qué dirán los acreedores? ¿Se imagina usted? Los pues que quieran invertir en Colombia. Comunicados de las calificadoras de riesgo refiriéndose a Colombia como un país evidentemente inestable que, entre otras cosas, ha anunciado el no pago de la deuda. Qué horror. Qué horror. Ave María. Pero estamos pendientes del partido de fútbol hoy. Bueno, FECODE denuncia al gobierno y dice que no le ha cumplido y que se va a lanzar a un paro nacional. FECODE, el gran apoyo de Gustavo Petro, ¿le va a hacer huelga? El gran apoyo en las calles y el gran apoyo económico, porque recuerde usted que hubo una plata que destinó FECODE para entregarle a la campaña de Gustavo Petro y volverlo presidente. Pues esos mismos acaban de anunciar que efectivamente el gobierno de Gustavo Petro no les está cumpliendo
con dos asuntos que tienen que ver con el ajuste y con la nivelación salarial, que es por lo único que protesta pues, FECODE, ¿no? Ellos nunca han protestado por más horas de educación para los niños, por mejores clases de inglés para que ellos puedan impartirlas en los aulas de clase. Siempre protestan, obviamente, por su situación personal y esta vez tiene que ver, como tantas otras, por la nivelación salarial. Lo único cierto es que ellos dicen que no hay nada, no les han dicho cuándo se va a cumplir el ajuste y la nivelación salarial y que por lo mismo desde ya están planteando un paro en contra del gobierno de Gustavo Petro. Esperemos, doctor Fernando, que hagan el paro después de terminar clases. Esperemos que sea así, porque además hacen paro justo cuando hay clase. Y hay que recordar, gústeles o no les guste, doctor Fernando, son 8 millones de niños en Colombia que se quedan en la casa sin clase por cuenta de FECODE. Y sin comida. Y sin comida, sí, señor. Claro. Ellos muchos niños, de hecho, muchos niños y muchas familias ven una gran solución poder enviar a sus hijitos a la escuela, al colegio, porque allí hay un refrigerio para ellos. Claro, les dan un bocado porque tienen hambre. Bueno, en cambio sí tenemos diálogos con Iván Mordisco, pero en el Cauca mandan las FARC y el gobierno y las fuerzas militares sacan a los militares del Cauca para que Iván Mordisco sea amo y señor y para que se pueda conversar con él. Hágame el favor, el acuerdo de paz. Iván Mordisco es de la ELN, no, es de las FARC. Iván Mordisco de las FARC, doctor Fernando, hace parte de lo que llamaron las disidencias y que Petro, para lavarle un poco la cara a estos criminales, les ha bautizado como Estado Mayor Central. Estado Mayor Central. El Estado Mayor Central ya no está. El Cauca, Cauca quedó en manos de estos bandidos. Claro. Con Duque decidieron llamarle las FARC Gaor, las Gaor, con Duque. Por eso. Para honrar que sí firmaron la paz y que sí existió la paz entre las FARC y creen a los colombianos idiotas, para hacerle creer a la gente que no, que las FARC ya no existe. Pero lo curioso es que las Gaor siempre dijeron que se llamaban FARC-EP y el Estado Mayor Central se llama FARC-EP, lo dicen los mismos guerrilleros. Los que no quieren entender que ellos se llaman así son estos señores del gobierno anterior y este actual gobierno. Qué horror. Bueno, y entonces tenemos pues esta situación, una situación económica terrible y una situación de orden público insostenible, porque lo único positivo, lo único que deja rendimientos en Colombia es la cocaína. No se le olvide, mire el precio del dólar. Cae la industria, cae el comercio, cae la construcción, caen todos los factores de la producción, pero baja el dólar. Ese es un milagro. No, un milagro no. Eso es cocaína, señores. Eso es cocaína. Tenemos dólares para todo, para tirar a la jura, como decíamos cuando éramos niños. Entonces, el dólar vale menos. Y pues la gente que quiere sacar su plata la encuentra muy barato el dólar y saca su plata con tranquilidad. Y los importadores importan cosas baratas y la industria nacional no puede competir. Pero nada de eso importa, ¿no? Lo único productivo en Colombia es la cocaína. Dice ayer Gustavo Petro, antes de salir a Estados Unidos, en un evento de directores de la Policía de América Latina sobre lucha contra las drogas, le dijo a estos señores que las drogas como la marihuana y la cocaína nunca debieron ser prohibidas porque no tenían un efecto mortífero. Leo textualmente lo que dijo Gustavo Petro, abro comillas. Yo creo que las drogas que han sido producidas en América Latina y conducidas a los Estados Unidos en este largo plazo de 50, 60 años, que básicamente es marihuana, primera gran fase, y cocaína, segunda fase, hasta ahí no debieron ser prohibidas. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece? Para que el pueblo tenga marihuana y cocaína. No tiene comida, pero entonces que tenga marihuana y cocaína. Y que eso no mata. ¿Cómo que no mata? Mata el alma, destruye las posibilidades de trabajo. Una persona encocada es una persona que no es dueña de sus actos, que no tiene capacidad de concentración, que no tiene nada. Lo mismo un marihuanero.
Yo le insisto en que se busquen las llaves falsas, un libro famoso que se escribió en Manizales y que a nadie le llama la atención. La marihuana y la cocaína es lo peor que le puede pasar a Colombia y es lo único que abunda en este país. Lo llaman microtráfico y nos estamos inundando de consumo. Y el consumo disminuye el hambre, distrae la situación. A la gente no le importa porque vive en un mundo completamente artificial y ese es el resultado de la cocaína y de la marihuana. Y entonces el dólar por eso está barato, por debajo de 4.000 pesos está ahora, ¿o no? ¿Cómo terminó el día de ayer? Ya le digo cómo tenemos dólar para arrancar el día. En Colombia estamos, sobre los 4.030 pesos, doctor Fernando. 4.030 pesos y baja, y en fin. Y tenemos gasolina a precios internacionales. Recibimos una nota de un oyente nuestro en los Estados Unidos donde nos decía que el precio de la gasolina llegó a estar por debajo de los $3, es decir, por debajo de los 12.000 pesos. ¿Y en Colombia cuánto vale el galón? 14.000. 14.000. Muy bien, 14.000 pesos el galón de gasolina y va a seguir subiendo. Hágame el favor. La energía por las nubes. Pero la gente responde. Usted vio la ovación que le hicieron a Federico Gutiérrez cuando llegó a las empresas públicas de Medellín. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Lo vimos y como también estamos viendo muy de cerca, doctor Fernando, las investigaciones que ya le han abierto al alcalde Quintero, al exalcalde de Medellín, y a sus funcionarios investigados por hechos de presunta corrupción. Vamos a ver en qué termina eso. Pero ya Daniel Quintero dijo que él iba a ser presidente y que seguramente será el pollo que lance Gustavo Petro para que lo reemplace. Bueno, entonces Petro está ahora en los Estados Unidos. Sí, señor, está en Estados Unidos el 17 de mañana, viernes 17, estará de regreso, pero no viene a Colombia, sino que va directo a Caracas, donde va a hablar con el dictador y violador de derechos humanos venezolano, de la paz total en Colombia y de relaciones de cooperación económica entre ambos países. Bueno, parece la cooperación económica entre dos quebrados. Entonces, claro, cooperación económica. No se sabe cuál está peor. Si Venezuela, a la que arruinaron estos salvajes de Chávez y Maduro, los íntimos amigos de Petro, o si Petro, que está recibiendo aquí 3 millones de venezolanos que vienen a buscar un plato de comida y tampoco lo van a encontrar acá porque se va a acabar la comida en Colombia. ¿Cómo le parece? La reunión de esas dos potencias, Colombia y Venezuela reunidas. ¿Y entonces cuál es el efecto? ¿La paz total en Colombia? La paz total, sí, señor. La paz total. Mínimo será garante de esos diálogos. Que a propósito de los diálogos, escuchemos qué es lo que ha dicho el gobierno desde su equipo negociador, cómo se van a reanudar los diálogos con los terroristas de las FARC. Después de 2 semanas de la suspensión o receso que se decretaron los del Estado Mayor Central de las FARC para hacer sus consultas y reorganizaciones, vamos a retomar las reuniones programadas, particularmente un nuevo ciclo de conversaciones de la Mesa de Paz. Hemos aprobado en la primera sesión un paquete muy importante de protocolos, de acuerdos, especialmente para el respeto de la población civil. Bueno, Demar. Camilo González Pozo, jefe de la delegación del gobierno Petro, hablando de cómo se va a reanudar el diálogo con el Estado Mayor Central de los terroristas de las FARC. Esperemos que en cualquier momento nos digan que ya está listo todo para reanudar los diálogos con alias Iván Márquez, que también está listo para sentarse a la mesa. Demar, cuando en el gobierno resuelven subir el precio de la gasolina, ¿hablarán o estará presente en esas reuniones el ministro del Interior? Que no hizo otra cosa que bombardear el precio de la gasolina, el precio interno de la gasolina en Colombia, porque el costo de producir la gasolina en Colombia es muy inferior al precio al cual se vende.
y ahora estamos por encima de los precios internacionales. ¿Qué dirá el ministro? ¿Qué dirá el ministro? En estos momentos el ministro dice que no, que de hecho estaba yo revisando, doctor Fernando, en una de sus declaraciones, y es que este señor, el ministro Luis Fernando Velasco, insiste en que él no ha cambiado su postura frente a la fórmula que existe para calcular el precio de la gasolina en Colombia. Le tendré para mañana una de esas declaraciones de Luis Fernando Velasco, pero lo cierto es que aunque se hizo elegir unas 2 o 3 veces senador de la República diciendo que el precio de la gasolina estaba mal calculado y criticando y diciendo que se podía bajar el nivel del precio, lo cierto es que hoy, siendo parte del gobierno Petro, pues con mucha prudencia guarda silencio mientras vemos cómo cada mes nos suben 600 pesos en el valor de la gasolina. Estamos por encima del precio al que está la gasolina en las bombas, en las estaciones de servicio en los Estados Unidos. Nos lo dijeron nuestros oyentes y de muchos lugares de los Estados Unidos. Y aquí está más cara. Y el ministro del Interior hacía sus campañas políticas sobre la base de una gasolina barata. Dios mío, ¿en qué andamos? ¿En qué andamos? Bueno, Demar. Reforma a la salud ayer. Reforma a la salud. ¿Qué pasa con la reforma a la salud? Ayer hubo debate, se intentó nuevamente debate después de que esta semana solamente se aprobaran 2 artículos, ya van sobre los 70 aprobados de los más de 143 que tiene la reforma, pero los del Partido Verde, los de Cambio Radical, Partido Centro Democrático, conservadores, se retiraron, unos 30 de ellos se retiraron de la plenaria de la Cámara y pues desbarataron el quórum, por lo que tuvo que ser levantada la sesión y convocados nuevamente para el próximo martes, cuando se intente de nuevo lograr darle trámite a la reforma de la salud en medio de los anuncios de Gustavo Petro que tenemos que ver en breve. Pero veamos el talante y cómo salieron estos representantes a la Cámara a hablar precisamente y a protestar porque no hay garantías. ¿Y por qué ellos dicen que no hay garantías? Porque no les están permitiendo debatir los impedimentos uno a uno, no les están permitiendo debatir las proposiciones una a una, sino que todo lo quieren tramitar a través de votaciones en bloque. Lo que pudiera estar permitido, pero si hay una voz disonante en la plenaria, se debe tramitar de manera nominal. Lo cierto es que ellos se salieron y rompieron el quórum. Veamos las imágenes de lo que ayer ocurrió. Esto es lo que tiene molesto al gobierno del presidente Gustavo Petro, que no entiende cómo, a pesar de los esfuerzos de su ministro Luis Fernando Velasco, no logra las mayorías, doctor Fernando. Ayer hubo una reunión a puerta cerrada entre el ministro Luis Fernando Velasco y algunos miembros de la bancada del Partido Conservador. Lo cierto es que después de esa reunión y de especularse que habría logrado el gobierno el apoyo de los conservadores, el Partido Conservador sacó un comunicado desmintiendo cualquier posibilidad de apoyar la reforma a la salud. Entonces, creo que no sirvió de nada el tintico ayer entre el ministro Velasco y los conservadores. Ministro Velasco, el que ya tenemos aquí, doctor Fernando Quique, nos ha presentado ya el video de ministro Velasco hablando de la gasolina. Vea usted qué vehemente, qué buen ministro, perdón, qué buen senador era en aquel momento. Vean ustedes. Ministro de Minas tanqueando su carro. Yo creo que es bueno que él, antes de sacar estos decretos que nos está colocando a Colombia como una de las 3 gasolinas más caras del mundo, de países productores y exportadores de petróleo, pues sepa cuánto le vale a los colombianos tanquear. Esta política nos va a llevar al finalizar el año con una gasolina a un galón superior a 10.000 pesos y eso es inadmisible para un país que produce suficiente gasolina, que exporta petróleo y que es... Bueno, pero los tiempos cambian. Los tiempos cambian, Demar. La política es dinámica. La política es dinámica y hoy jugamos fútbol contra Brasil. Y entonces el país está volcado a discutir si el Cucho, si James, si el uno, si el otro. Y yo no sé, pues, qué está haciendo la gente que tiene hambre. Que tiene hambre, ¿le dan de comer partidos?
partidos de fútbol. En fin. Sí, con eso nos llenamos. Entre tanto, ayer W Radio reveló, doctor Fernando, un documento que calificaron como ultra secreto, donde hay un acuerdo escrito a mano entre los terroristas de alias Iván Mordisco en el Plateado Cauca y el gobierno del presidente Gustavo Petro, donde acuerdan la salida de la tropa del Plateado después de la sonada que le hicieron a algunos habitantes de esa población. Yo la verdad no había visto cosa parecida. Esto sí es violatorio de la Constitución en todo su esplendor, ¿no? ¿Cómo así que lograron firmar, está por escrito, la salida del ejército de esa zona del Cauca? Bueno, mientras tanto, pues el comandante del ejército, qué dolor, qué pena, dedicando la contrainteligencia militar a resolver sus problemas de relación íntima de su esposa y del teacher de inglés. Eso es inaudito, Pero en fin, son las cosas que pasan. Colombia anda manga por hombro. Ojalá tengamos la alegría de ganarle al Brasil. Ahora pues no le ganamos al Brasil, entonces será motivo de tristeza y nos acordaremos de que hay millones de colombianos que tienen hambre, que la economía se vino al piso, que cayó la construcción, que cayó la industria, que cayó el comercio, que cayó el campo, que cayó todo. Y hasta cayó el dólar. El dólar baratísimo. Hágame el favor. Cocaína por todas partes. Bueno, queridos amigos, no les decimos que buenos días porque no son buenos, pero que tengamos siquiera la satisfacción de ganarle en fútbol al Brasil. Esperamos que así sea. Y nos despedimos hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. Otro año que queda atrás, 1000 momentos que recordar. Esta Navidad haz brillar con alegría los corazones de los niños del Hospital San Rafael. Únete a nosotros en la hora de la verdad, con nuestra campaña de donación de juguetes. Contribuye a esta causa noble junto a la hora de la verdad. Trae un juguete nuevo a nuestras oficinas en la avenida Carrera 68, número 517, Club Residencial Porto Américas, bloque 2, apartamento 1609, y sé parte de la magia. Tu gesto de amor puede dibujar una sonrisa en el rostro de un niño y marcar una diferencia significativa en la vida de estos pequeños héroes. Colaboremos para que esta Navidad sea excepcional y llena de recuerdos felices para ellos.